Aleluya. Quiero darle gracias al grupo de Gabriel por las hermosas alabanzas. Ya estamos en marzo. En marzo del año pasado fue cuando comenzó la pandemia y ya pasó un año. Y podemos sentir que ese tiempo pasó rápido. Hoy, a través de la palabra en Génesis 22 del 1 al 3, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Una montaña en la tierra de Moriah. Una montaña en la tierra de Moriah. Cuando el grupo de alabanza de Gabriel estaba cantando antes del servicio, la última canción que ellos cantaron se titulaba Dar todo. Y yo creo que encaja muy bien con el mensaje de hoy. El texto de hoy es acerca de la prueba final que Dios le dio a Abraham. El texto de hoy trata sobre la prueba final que Dios le dio a Abraham. Y esa fue de que esa prueba fue que Abraham ofreciera su posesión más amada, que era Isaac, que se le ofreciera a Dios en la montaña, en la tierra de Moriah. Si miramos al texto, es por eso, por lo que el monte, el lugar que Dios escogió era una montaña en Moriah para sacrificar a Isaac. El monte Moriah representa la cima más alta de la fe. El monte Moriah representa la cima más alta de la fe. Entonces veamos qué lecciones nos enseña esta montaña. ¿Qué lecciones nos enseña esta montaña, esta tierra? Gran punto número 1. Vamos a ver el significado de la palabra Moriah. El significado de la palabra Moriah. Moriah proviene de la palabra hebrea Ra'ah. Ra'ah significa ver. Ra significa ver. Los miércoles, los servicios de los miércoles, yo he estado predicando acerca de cómo Dios se reveló, y eso es Ra'ah. Dios se reveló para poder ser visible a nuestros ojos. Pero aquí la palabra Moriah significa Dios ve o visible de Dios, o también significa revelación de Dios. También se dice que el monte Moriah es el monte de revelación. Monte de revelación. Si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Esta palabra Moriah aparece 2 veces en la Biblia, hoy en Génesis 22 y en 2 de Crónicas 3:1. Y utiliza la palabra Moriah a propósito, y eso quiere decir que es un lugar donde Dios se reveló, se mostró a Abraham, y el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, y también es el lugar donde Salomón tenía que construir el templo para Dios. Entonces el centro del monte Moriah es que podemos ver a Dios y Dios nos puede ver allí. Y aunque nuestros ojos espirituales no le puedan ver, aquellos que tienen fe sí pueden ver la presencia de Dios, pueden ver la soberanía de Dios, y eso es lo que Moriah significa. Entonces Ra'ah es el punto principal aquí. Ra'ah es el punto principal aquí, y esa palabra Ra'ah aparece 5 veces en Génesis 22, en el versículo 4, en el versículo 8, en el versículo 13 y en el versículo 14. Aparece 2 veces en el versículo 14. Por ejemplo, en el versículo 4 dice que Abraham e Isaac caminaron 3 días y Abraham vio la montaña. Y en el versículo 8 están escalando la montaña. Isaac pregunta: aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham contestó: Dios proveerá, Dios proveerá.
Aún esta palabra proveer es la palabra hebrea ra'a. ¿No les parece maravilloso? Lo que esto significa es que Dios ve lo que necesitamos y provee. Él ve lo que necesitamos y Él provee. Y esta es la palabra ra'a también. Luego en versículo 13, Abraham vio el carnero atascado en un matorral. Él vio el carnero. Y ese es ra'a, vio ra'a. También en el versículo 14, Abraham dice, Jehová Jireh. Jehová Jireh es una palabra que deriva de la palabra ra'a. Y al traducirlo significa, Jehová Jireh significa que Dios ha preparado, Dios ha provisto. Y continúa en el versículo 14, dice, en el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor será provisto. Una vez más, la palabra proveer viene de la palabra ra'a. Entonces Dios lo vio y Él se lo preparó, Él proveyó. Entonces este monte Moriah, como les dije antes, Dios nos ve, nosotros vemos a Dios y podemos nosotros también ver por fe la soberanía y a la obra de Dios, el trabajo de Dios. Entonces en este monte fue donde Abraham pasó la prueba final. Y si miramos a la serie de la historia de la redención, esa prueba final es la siguiente. Esa prueba final es la siguiente. Es cortar no solo nuestra codicia física, sino también la codicia espiritual. Esa es la prueba final, cortar no solo la codicia física, sino espiritual. Eso significa, en el 10º libro de la historia de la redención, dice que a veces nosotros soñamos con un gran avivamiento espiritual y pensamos, oh, yo tengo que hacer eso. Y esta codicia espiritual se apodera de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos alcanzar esas cosas espirituales y grandiosas, pero Dios está diciendo que eso también es codicia. Hay momentos en los cuales nosotros vivimos con codicia espiritual, pero Dios nos dice que tenemos que dejar ir todo eso, debemos de dejar todo eso a un lado y confiárselo a Dios y confiárselo a su tiempo, por su tiempo que es soberano. Él quiere que sigamos su guianza. Eso es lo que dice el 10º libro de la historia de la redención. Entonces, aún nuestra codicia espiritual es codicia. Y Dios quiere que le confiemos todo a Él y que vamos y nos movamos de acuerdo al tiempo de Dios y que nos dejemos guiar de Él en todo momento. En otras palabras, Él quiere que dejemos a un lado nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ahora, ¿quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa y Dios le dijo a Abraham, a través de tu hijo Isaac se cumplirán todas estas promesas. Ahora, y usted pensará, bueno, si Dios quiere que él mate a Isaac, ¿cómo va a cumplir esas promesas? Pero Dios quería que Abraham dejara a un lado todos esos pensamientos. Y Él nos está diciendo lo mismo a nosotros, que creamos en Él y dejamos a un lado nuestros pensamientos espirituales, nuestra codicia espiritual. Ahora, gran punto número 2, vamos a ver a la lección en la distancia al monte Moriah. La distancia al monte Moriah. ¿Cuántos se tardaron para llegar al monte Moriah? ¿Cuántos días? Tardaron 3 días. Él caminó un viaje de 3 días. Pero tienen que entender que para el monte Moriah se demora 3 días para llegar a cualquier parte. Se demora 3 días si usted viaja de Nueva York, o 3 días si viaja de Jerusalén, de donde quiera que usted venga. Se va a demorar 3 días para llegar a Moriah, y tenemos que entender lo que esto significa, porque estos 3 días son 3 días espirituales, Entonces, número 1, el viaje de 3 días en la Biblia, Aparece muchas veces en la Biblia ese viaje de 3 días, no los podemos ver todo, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 5:3,
Moisés le dijo al faraón, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos un camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces, déjenos ir un día de 3 viajes al desierto para sacrificar al Señor nuestro Dios. Para Moisés está pidiendo este viaje de 3 días. Al faraón representa a Satanás, porque él pensaba que al bajar ese viaje de 3 días, los israelitas iban a poder escapar del faraón y de Satanás. Y número 2, en Éxodo 19, del 10 al 11, esto fue cuando estaban en el monte Sinaí. Ellos fueron al monte Sinaí y Dios les dijo, yo estaré en la cima del monte. Y Dios le dijo a Moisés que fuera y preparara a la gente. Y Moisés les dijo, el Señor le dice, ve al pueblo y constrángralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y que estén preparados para el 3er día, porque al 3er día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, para encontrarse con Dios, tenían que esperar 3 días, hay que esperar 3 días. El tiempo para consagrar, para santificarse y prepararse son 3 días. Y número 3, están los 3 días de Jonás, en Jonás 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué Jonás estaba en el vientre de aquel pez? Porque Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive a proclamar la palabra, y como no quiso ir y se fue al camino opuesto, eventualmente cayó al agua y fue tragado por aquel pez. Fue por su desobediencia. Esto nos dice que desobedecer, el hombre caído tiene que caminar un día para un hombre, ser humano caído, se necesita 3 días para obedecer completamente a Dios. Para un ser humano caído se necesitan 3 días para obedecer completamente a Dios. También la resurrección de Jesús tomó 3 días. Y si miramos al 10º libro de la historia de la redención, dice, 3 días es el tiempo que se necesita para erradicar toda la agonía y el sufrimiento humano. 3 días es el tiempo que se necesita para erradicar toda la agonía y el sufrimiento humano. Lo que eso significa es que Abraham tomó a Isaac y se lo llevó ese viaje de 3 días. Imagínense lo que pasó por su mente en ese viaje de 3 días. A lo mejor él estaba dudando, a lo mejor estaba preocupado a ver si Dios mataba a Isaac, cómo iba a cumplir las promesas. Él tuvo que haber tenido todos esos pensamientos humanos en aquel viaje de 3 días, pero Abraham pudo vencer todos esos pensamientos y pudo concluir ese caminar de 3 días. Y en el monte Moriah, Dios le dijo a Abraham que su fe, Dios dice que esa fe, la fe de Abraham era perfecta. ¿Por qué? Porque él había caminado ese viaje de 3 días. Vamos a Santiago 2, del 21 al 23. Por eso se reconoció que su fe era perfecta. Ahora, Santiago 2, 21 y 23. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Miren aquí. Dice que su fe fue perfeccionada en el monte Moriah cuando ofreció a Isaac. Ahí se perfeccionó la fe de Abraham. Cuando usted camina este viaje de 3 días, Abraham él se separó del papá, se separó de su sobrino, se separó de Ismael. Cuando él se separó de Taré, si vamos a Hechos 7,
nos dice que Taré murió y que por eso Abraham se fue. Y eso está en los libros de la historia de la redención, en el libro 2. Y no fue que Taré murió físicamente, sino que espiritualmente en el corazón de Abraham ya su padre estaba muerto y por eso se pudo ir. Ahora, Abraham va con Isaac. Abraham se tuvo que haber levantado muy temprano en la mañana y se fue con Isaac a caminar este viaje. Y no iban a un viaje de alegría. Pero en el corazón de Abraham ya Isaac estaba muerto. Cuando Abraham salió con Isaac, ya en su corazón Isaac estaba muerto. A lo mejor él tuvo el mismo corazón, el mismo sentimiento que tuvo cuando se apartó, cuando se apartó de Taré. Y así como Jesús, pero después de ese viaje de 3 días, en ese viaje de 3 días, cuando él estaba a punto de matarlo, Dios le dijo, no lo mates. En Hebreos 11:19 dice que Abraham, él sabía que si Dios mataba a Isaac, lo podía resucitar. O sea que sí. Eso fue como si lo que sucedió para Abraham fue como si Isaac lo hubiera resucitado, lo hubiera recobrado de la muerte. Así como Jesús resucitó al tercer día, Abraham recibió a Isaac en el tercer día también. Y era como si se hubiera muerto y hubiera resucitado. O sea que Abraham ya había experimentado la resurrección mucho antes de que Jesús resucitara. Ya Abraham había experimentado la resurrección con su hijo. También en Lucas 13:32 al 33, Jesús también caminó el viaje de 3 días. Dice, y él les dijo, id y decirle a esa zorra, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser un profeta. No puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús también caminó el viaje de 3 días, pero no fue pero después de que Jesucristo habló estas palabras, no murió el tercer día, fue mucho después. Entonces aquí estos 3 días son espirituales. O sea que su viaje a la cruz está representado como un viaje de 3 días. Y al tercer día él alcanzaría su meta. Así como Abraham se perfeccionó en ese viaje de 3 días, al tercer día fue lo mismo con Jesús. Jesús es Dios y Él es perfecto. La razón por la cual Jesús dijo esto en Lucas 13:32-33 es porque Él estaba mostrando el camino que toda la gente de fe tiene que caminar. Entonces estos 3 días, este viaje de 3 días es el tiempo para vencer la muerte. Hebreos 5 del 7 al 9 habla de Jesucristo de la siguiente forma. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aún Jesús, cuando Él estaba aquí en esta tierra, Él oraba al Señor con lágrimas y fue salvado de la muerte. En el versículo 7 es el mensaje de su oración en Getsemaní, porque dice que habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, Él fue oído a causa de su temor reverente, dice acá, en Hebreos 5 del 7 al 10. Dice que le ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. O sea que no fue, y Él no fue, ¿cuál fue la respuesta? No fue que quedó libre de la cruz, no, sino la respuesta fue la resurrección. Entonces, a Jesús estar caminando este camino de 3 días, Él recibió la respuesta de la resurrección. Y por eso es que Él se perfeccionó en el versículo 9.
Él nos mostró el camino que tenemos que caminar. Él nos demostró el camino que debemos recorrer. Entonces, número 2, ¿por qué son 3 días? ¿Por qué son 3 días? ¿Por qué no 7 días o 12 días? ¿Por qué 3 días? La razón es porque los humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Los humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Todos los seres humanos tienen espíritu, alma y cuerpo. Por eso necesitamos 3 días. La fe, ¿dónde comienza la fe? La fe comienza en nuestro espíritu. Cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, recibimos el espíritu y ahí comienza la fe. En Génesis 15:6 dice, aún Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué clase de fe fue esta? En Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. En Génesis 15:6 dice que él creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Abraham fue considerado justo cuando creyó por primera vez. ¿Pero qué es justicia? Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Cuando creemos, nuestro espíritu tiene fe. Y cuando tenemos fe, aceptamos a Jesús, pero ahí no termina todo. De ahí tenemos que caminar un camino de santificación. Recibimos justificación después de creer en Jesús, pero ese no es el final, ese es el comienzo. De ahí es que tenemos que caminar el camino de la santificación y tomar la forma de Jesús. Ese es el camino de la santificación. Entonces de ahí, como ya tenemos el espíritu, nuestro espíritu está vivo, el próximo paso es el alma. Ahora tenemos que conquistar el alma, ya conquistamos el espíritu porque ya cree, ya tiene fe, ahora tenemos que conquistar el alma. Y el alma es nuestro intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad. El intelecto, la emoción y la voluntad. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Nuestros deseos. Estas 3 cosas tienen que ser controladas por la fe. Entonces esa es la próxima etapa. Y por último, finalmente, incluso nuestros cuerpos deben ser revividos por fe. Entonces, primero tenemos que ser considerados justos. Entonces, físicamente con nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo justo. Y así es como vamos a ser considerados que caminamos los 3 días. Si usted cree en Jesús por primera vez, su cuerpo está muerto por el pecado, ¿verdad? Pero en Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, o sea, el Padre, el Espíritu, o sea, el Padre, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, en los últimos días, Dios va a reavivar nuestros cuerpos muertos. Porque Él va a estar erradicando el pecado de nuestros cuerpos. También en Romanos 8:23 dice, esperando, tenemos las primicias, nosotros mismos gemimos nuestro interior guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esos son los 3 días. Abraham, se reconoció que Abraham había perfeccionado la fe en Moriah. En Génesis 22:12, el ángel le dice, no extiendes tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que me temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único hijo. Dice, ahora yo sé que temes a Dios. El pastor Abraham Parr dijo que temor o sea, gran fe y gran obediencia. Temer a Dios es gran fe y gran obediencia. Temor a Dios es gran fe y gran obediencia.
Físicamente él estaba caminando este viaje de 3 días para sacrificar a su hijo. Eso es gran fe. Solo los santos que alcanzan esos 3 días de fe pueden ser considerados por Dios como Abraham. Por eso es que él llamó el monte Moriah el monte de absoluta obediencia. Solo los santos que alcanzan la victoria de 3 días con el corazón de Abraham mientras caminan por Moriah pueden ser reconocidos por Dios con tal fe. Para poder llegar al monte Moriah necesitamos que nuestra fe progrese. No solamente es decir, creo en Jesús y me merezco el cielo. No, no es así. Nuestra fe hoy tiene que ser mejor que la fe que teníamos ayer, y la fe de mañana tiene que ser mejor que la fe de hoy. En Efesios 4, del 13 al 15 dice: y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Hebreos 5, del 13 al 14 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Necesitamos ser entrenados para poder llegar a esa fe madura. En el tiempo del fin necesitamos tener ese verdadero temor a Dios y una gran fe para poder perseverar en la gran tribulación. Mateo 24, 19 dice: pero hay de los que están encinta y de las que están recién criando en aquellos días. Porque las que están todavía dando pecho no van a poder sobrevivir en la gran tribulación. Entonces, como personas que vamos a vivir o que estamos en el tiempo del fin o que vamos a llegar al tiempo del fin, necesitamos caminar por este viaje de 3 días. ¿Y quién puede caminar este viaje de 3 días? ¿Qué clase de fe es la fe de Abraham? Número 1, es una fe que dice: yo no soy dueño de nada. Es una fe que dice: no soy dueño de nada, no soy dueño de nada. Y así fue como Abraham pudo sacrificar a Isaac, al hijo que más amaba. Génesis 20, el himno 21 que cantamos dice que le tenemos que entregar todo a Dios. En 1 Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. No hay nada que sea nuestro. Todo entonces se lo tenemos que entregar a Dios. Ahora, número 2, la fe de Abraham es la fe que sigue, es una fe que obedece. Es una fe que sigue donde quiera que Él le lleve. Es una fe que sigue donde quiera que Él le lleve. Es una fe que sigue donde quiera que Él le lleve. Ya sea el monte Moriah, a cualquier valle. Si Dios nos guía, necesitamos tener esa fe que le sigue. En Apocalipsis 14:4, el monte Moriah es el monte Sinaí. ¿Y quién estaba en el monte Sinaí? Los 144,000. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas? Dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados. Entonces, donde quiera que Jesús va, los 144,000 les siguen. Y esa es la fe de Abraham, una fe como la de Abraham. Entonces, mis amados santos, nosotros estamos en el proceso, en el entrenamiento para tener una fe como la de Abraham, porque ese es el caminar, esa es la vida de fe. Así como las personas que hay personas que tienen fe y dicen: yo creo en Dios, ya he sido salvo y voy a tener una vida espiritual. La vida espiritual para mí va a ser como un pasatiempos. Mucha gente lo tiene, la vida espiritual, como un pasatiempo, pero
no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí recibiendo la historia de la redención para ser los verdaderos hijos de Dios y no de labios, sino verdaderamente ser los hijos de Abraham. Pero en Gálatas 7:9 dice que aquellos que tienen la fe como la de Abraham, los que tienen la fe como la de Abraham pueden ser salvos. Y los que tienen la fe de Abraham son los que caminan el viaje de 3 días. Si usted tiene la fe y si Dios está con usted y esa palabra está en usted, va a poder cumplir ese viaje. Y es oro que ustedes puedan seguir las pasadas de Abraham y sean los hijos de Abraham. Oro que todos podamos llegar a la cima del monte Moriah, en el monte Sinaí, y podamos ser uno de los 144,000 y podamos ser aquellos de los que entran al cielo. Oremos. Mi amado Padre Dios, te damos gracias en este tiempo, en este momento. Hoy nos has llamado nos has permitido esta preciosa palabra y hemos aprendido acerca del viaje de los 3 días que Abraham tuvo que caminar y te damos gracias. Al vivir, mientras estamos en este mundo, hay momentos en los que nos inclinamos hacia el mundo y le damos la espalda a la palabra, pero oro que siempre caminemos hacia Dios y que tengamos la esperanza de siempre estar inclinados y mirando hacia la palabra. Padre, por favor, acepta nuestras oraciones, muéstranos tu gracia para que así como Abraham, todos puedan caminar este camino de 3 días. Ayúdanos a llegar a todos al monte Moriah y ayúdanos a no caer en las tentaciones del mundo, a no movernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que seamos ese remanente. Por favor, cuídanos y protégenos. Por favor, recuerda a los hijos, recuerda a los jóvenes, Señor, y protégelos, séllalos con tu palabra, que no se aparten al mundo y que ellos puedan morar en tu palabra y en tu protección. En estos últimos días, Padre, en este último tiempo hay muchos problemas, pero te pedimos que te acerques a nosotros a través de la oración, ya sean nuestros problemas financieros, nuestra familia, nuestra salud. Escucha nuestras oraciones y que todos podamos ver la soberanía de Dios con nuestros propios ojos. Ayúdanos a poder confesarte que todo viene de ti. Y con ese corazón, al darte esta ofrenda, por favor, acéptala. Y bendice las manos de aquellos que te están dando ofrenda en esta noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén.